Ellos no solo desafiaron la fe, le prendieron fuego a lo que muchos consideran sagrado. En el patio de una universidad, montones de Biblias ardían mientras decenas de jóvenes reían y grababan la escena, seguros de que nada pasaría. Pero algo pasó, algo tan fuerte que convirtió aquel lugar en un silencio denso, donde hasta el aire parecía detenerse para mirar. Lo que vas a escuchar ahora no es solo una historia, es un testimonio real de cómo lo imposible puede suceder cuando el amor de Dios decide manifestarse. Es una historia que te hará pensar en hasta dónde puede llegar el ser humano cuando se aleja de Dios y hasta dónde llega Dios para traer de vuelta a quien se ha perdido. Si estás aquí, es porque algo dentro de ti quiere ver lo imposible volverse real. Respira profundo y quédate conmigo, porque en los próximos minutos vas a sentir cada detalle de esa noche y quizá te emociones más de lo que imaginas. Este es el canal donde los milagros comienzan, donde cada palabra puede ser el inicio de un cambio de vida. Así que aprovecha y suscríbete, porque esta historia no termina aquí. Puede comenzar ahora mismo dentro de ti. El patio de la universidad estaba lleno esa noche. Las risas se mezclaban con el sonido de pasos apresurados y conversaciones al azar, hasta que algo llamó la atención de todos. Un grupo de estudiantes formando un círculo en medio de la plaza, con una pila de libros en el suelo. No eran libros cualquiera, eran Biblias. El ambiente pareció cambiar cuando Daniel Herrera, conocido por ser uno de los estudiantes más elocuentes y polémicos de sociología, alzó la voz y anunció que estaban allí para desafiar lo que llamaban superstición colectiva. A su lado estaba Laura, estudiante de psicología, y otros compañeros que compartían la misma visión escéptica. La escena empezó a atraer curiosos. Algunos se acercaban para mirar, otros sacaban el celular para grabar. El clima era de provocación y desafío. Daniel encendió el primer fósforo y dijo en voz alta: «Si este libro es tan poderoso como dicen, vamos a ver si resiste al fuego». El fósforo tocó el papel y la llama comenzó a propagarse lentamente, devorando la primera tapa. Una mezcla de euforia y tensión se apoderó del lugar. En medio de la multitud estaba Julia Ramos, estudiante de enfermería, conocida por su serenidad y su forma acogedora de tratar a los demás. Tenía una fe firme y sencilla, el tipo de persona que siempre tenía una palabra de ánimo para quien lo necesitara. Al ver lo que estaba pasando, su corazón se aceleró. Respiró hondo y avanzó unos pasos, hasta quedar cerca del círculo. Sus ojos brillaban de preocupación, pero su voz salió firme. «Daniel, ¿de verdad crees que quemar estos libros va a cambiar algo?» Un silencio momentáneo se formó. Daniel sonrió con ironía y respondió: «Claro que va a cambiar. Va a mostrar que no tenemos miedo de dioses imaginarios». Las risas de algunos se escucharon alrededor, pero Julia permaneció inmóvil, como si nada pudiera sacudirla. Miró los libros en llamas y murmuró una oración tan baja que solo sus labios se movían. Mientras las páginas se retorcían en el fuego, algo empezó a incomodar a los que miraban. El viento, que antes era suave, se levantó de repente, esparciendo chispas lejos y obligando a algunos a retroceder. Una brasa casi alcanzó a un estudiante que grababa de cerca. Las risas dieron lugar a gritos de alerta. Julia, todavía de pie, cerró los ojos y dijo en voz clara: «Señor, si de verdad eres real, muéstralo aquí y ahora, que nada pueda callar tu palabra». Esas palabras hicieron que algunos se miraran entre sí, sorprendidos por su valentía. Daniel trató de ignorarlo, pero un escalofrío le recorrió la espalda. Miró la hoguera y notó que, a pesar de las llamas, algunas Biblias permanecían intactas, apenas chamuscadas, como si se negaran a ser consumidas. Un murmullo comenzó a recorrer la multitud.
De repente, una ráfaga de viento más fuerte barrió el patio, casi apagando el fuego y haciendo volar papeles por el suelo. El ambiente cambió por completo. Ya no era solo un grupo de estudiantes jugando con fuego. Parecía que algo invisible estaba allí, observando. Julia se arrodilló en medio del patio y algunos pocos se unieron a ella, cantando una melodía suave. El sonido resonó, trayendo una calma extraña al lugar. Daniel sintió el pecho apretado y por un instante perdió la voz. Un trueno seco retumbó a lo lejos, aunque no había nubes en el cielo, haciendo que muchos miraran hacia arriba, asustados. En ese momento Miguel, uno de los amigos más cercanos de Daniel, cayó de rodillas, sujetándose la cabeza, y empezó a murmurar algo. Al principio nadie entendió, pero pronto notaron que repetía con la voz quebrada: «Él es santo, Él es santo». Todo el patio quedó en silencio. Las risas cesaron, los celulares bajaron. Nadie se atrevía a moverse. Julia seguía arrodillada con lágrimas corriendo por su rostro, pero su expresión era de paz, no de miedo. El corazón de Daniel latía con fuerza y por unos segundos pensó en irse, pero algo lo mantenía en su lugar. Era como si un peso invisible hubiera descendido sobre ese lugar. Incluso los perros callejeros, que siempre rondaban por allí, estaban quietos, observando la escena. Era imposible ignorar la sensación de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Y esto era solo el comienzo. Daniel miraba a Miguel, arrodillado en el suelo, repitiendo esa frase como si estuviera en trance. Era imposible ignorarlo. La expresión en su rostro era la de alguien que estaba viendo algo más allá de lo que todos podían ver. Sus compañeros intentaban levantarlo, pero sus piernas temblaban sin control. Un silencio absoluto se apoderó del patio. Julia se levantó despacio y caminó hasta donde estaba Miguel, arrodillándose a su lado. Puso la mano sobre su hombro y empezó a orar en voz alta. No era una oración ensayada, sino una súplica sincera. Señor, si es tu voluntad, toca cada corazón aquí esta noche. Muestra que tu palabra está viva y que ningún fuego puede destruirla. Sus palabras parecían atravesar el aire, llegando incluso a los que estaban más lejos. Un escalofrío recorrió a la multitud. Algunos estudiantes que solo estaban allí por curiosidad comenzaron a retirarse. Otros se acercaron aún más, como queriendo ver de cerca. Las llamas, que segundos antes ardían alto, de repente se hicieron pequeñas hasta quedar solo brasas. Una Biblia en el centro del montón cayó a un lado, casi intacta. Una chica tomó su celular y grabó de cerca susurrando: «Miren esto, no se quemó». El video sería compartido más tarde, pero en ese momento parecía que todos estaban hipnotizados. Daniel intentaba formular alguna respuesta sarcástica, pero las palabras no salían. La sensación de control que siempre había tenido parecía haberse desvanecido. Entonces ocurrió lo imposible. Un viento caliente sopló en dirección contraria, esparciendo las brasas, pero sin quemar a nadie. Al contrario, parecía que cada chispa evitaba tocar a los que estaban cerca, cayendo al suelo y apagándose sola. Un niño que estaba sentado en una banca distante comenzó a llorar, sin que nadie le dijera nada. Julia levantó el rostro y declaró: «Dios está aquí». Y en ese instante, otro trueno retumbó, más fuerte que el primero. Muchos se taparon la boca, sorprendidos. Un chico con lentes, que siempre participaba en los debates contra la fe, cayó sentado y comenzó a llorar. «No sé qué está pasando, pero siento algo aquí dentro», dijo golpeándose el pecho. Daniel no sabía si salir corriendo o quedarse. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y lo odiaba. Orgullo y miedo libraban una batalla dentro de él. Julia se levantó y caminó hasta donde él estaba, mirándolo fijamente. «Daniel, pediste una prueba y Dios te está respondiendo», dijo. Era como si cada palabra rompiera las murallas que él había construido por años.
Bajó la cabeza, sintiendo el peso de todo aquello. Miguel, que aún estaba de rodillas, abrió los ojos de repente y miró a Daniel con una expresión distinta, casi serena. «Él es santo», dijo de nuevo, pero ahora su voz era firme, como si hubiera vuelto en sí. El patio, que antes era un lugar de caos y desafío, ahora estaba lleno de reverencia. Algunos estudiantes se arrodillaron de manera espontánea, otros comenzaron a orar en voz baja. Incluso los que se oponían permanecieron en silencio, como si algo les impidiera burlarse. Daniel cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos, y se quedó allí unos segundos. No era teatro, era como si algo se hubiera roto dentro de él. Julia se acercó y puso la mano sobre su hombro. «¿No estás solo?», susurró. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro y ya no intentó esconderlas. «Ahora déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido algo tan fuerte que no puedes explicarlo? ¿Has estado en un lugar donde el aire parecía pesado, pero al mismo tiempo lleno de paz? Si esta historia ya está moviendo algo en ti, escribe en los comentarios algo simple, como «Yo ya lo sentí», para que juntos creemos una cadena de fe e inspiremos a otros a reflexionar. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. No porque alguien te lo pida mecánicamente, sino porque quieres caminar junto a historias como esta, que sacuden el alma y muestran que Dios todavía se revela. Haz clic en el botón de suscribirte y activa la campanita, para que estés aquí cuando continuemos este relato. Porque lo que pasó después fue aún más impresionante. El silencio en el patio era casi absoluto, roto solo por el llanto suave de algunos. La fogata estaba prácticamente apagada, quedando apenas un brillo débil en las brasas que parecían latir como si respiraran. Daniel seguía de rodillas, el rostro hundido en las manos, cuando algo inesperado ocurrió. Una brisa suave recorrió el lugar, pero no era un viento común. Parecía tener dirección, como si rodeara al grupo. Algunos estudiantes levantaron la cabeza al sentir el aire distinto, y Julia cerró los ojos como quien reconoce una presencia. Una paz extraña se extendió, y de repente el clima de tensión se transformó en algo casi sagrado. Miguel respiró hondo y, aún de rodillas, comenzó a decir palabras que nadie esperaba escuchar de su boca. «Él está aquí. Él no nos ha abandonado». Su voz temblaba, pero cada frase salía con convicción. Daniel levantó lentamente la cabeza y miró a su amigo. Lo que vio lo desarmó por completo. Ya no era el mismo Miguel que minutos antes se burlaba de la fe de los demás. Sus ojos parecían brillar, no de forma mística, sino con una intensidad que Daniel nunca había visto. Era como si estuviera viendo a alguien que acababa de despertar de un largo sueño. Julia seguía de pie, ahora con las manos levantadas, y comenzó a orar en voz alta, agradeciendo por la presencia de Dios en ese lugar. Era como si supiera que el momento era crucial. Más estudiantes comenzaron a arrodillarse. La atmósfera era tan densa que algunos tenían dificultad para contener las lágrimas. Entonces ocurrió algo inesperado. Un sonido metálico resonó en el patio, proveniente de uno de los postes de luz. La lámpara parpadeó 2 veces y se apagó, seguida de las demás, una por una, hasta que el lugar quedó casi a oscuras. Solo la luna iluminaba la escena, creando un contraste dramático. Pero en lugar de pánico, lo que siguió fue un silencio reverente. Era como si todos entendieran que algo importante estaba por suceder. Daniel sintió una presión en el pecho, como si un peso enorme lo aplastara, y al mismo tiempo una voz silenciosa, casi imperceptible, hablaba dentro de él. «¿Por qué sigues resistiendo?». Trató de apartar el pensamiento, pero mientras más lo hacía, más fuerte se volvía. En ese momento, Julia volvió a arrodillarse en el centro del círculo y comenzó a cantar una canción sencilla.
Su voz resonó tan clara que parecía venir de todas partes. Era una melodía suave, pero llena de autoridad. Una a una, otras voces se unieron a la suya, hasta que todo el patio se convirtió en un coro improvisado. Daniel sintió que algo se rompía dentro de él. Recordó conversaciones con su abuela, que siempre oraba por él. Recordó las veces que se había burlado de amigos que iban a la iglesia. Cada recuerdo pesaba más que el anterior. No pudo más. Con un suspiro profundo, cayó de bruces al suelo, las manos abiertas, y por primera vez en muchos años susurró una oración. Dios, si de verdad existes, muéstramelo ahora. Apenas salieron las palabras de su boca, una luz intensa iluminó el patio. No era la luz de las lámparas, ni de coches. Era como si un rayo de luz atravesara el cielo y se concentrara en el centro del círculo. Los estudiantes miraron hacia arriba. Algunos se taparon los ojos, otros lloraron aún más. Miguel comenzó a reír y a llorar al mismo tiempo, como si por fin se hubiera liberado de una carga que llevaba por años. Julia abrió los ojos. Las lágrimas corrían por su rostro, pero sonreía. Daniel sintió que el peso que lo oprimía se disolvía, y en su lugar llegó una paz tan profunda que no pudo contenerse. Lloró como un niño. No era vergüenza, era liberación. Por largos minutos nadie dijo nada. El viento se había detenido por completo, y hasta los sonidos de la ciudad parecían haberse callado. Era como si el tiempo se hubiera congelado para que aquel momento fuera eterno. Daniel se sentó en el suelo, respirando hondo, como quien despierta de una pesadilla. Julia se acercó, puso la mano en su hombro y le dijo con calma: «Pediste una prueba». Y Dios respondió. Él la miró aún llorando y asintió con la cabeza, como quien finalmente entiende algo que había estado evitando por años. Algunos estudiantes comenzaron a aplaudir en silencio, no en burla, sino en reverencia. Era como si todos hubieran presenciado algo más grande que ellos mismos. Mientras tanto, algunos alumnos que habían estado observando de lejos se acercaron, preguntando qué había sucedido. Julia lo explicó rápidamente, aunque su voz estaba cargada de emoción. Daniel se levantó con dificultad, todavía sintiendo las piernas temblorosas. Miró el montón de libros en el suelo, ahora reducidos a cenizas, y se acercó. Tomó la Biblia que no se había quemado y la levantó, mirando a sus compañeros. «Tal vez nunca la he leído de verdad», dijo. «Pero si este libro resistió al fuego, creo que puedo darle una oportunidad a lo que está escrito aquí». Era la primera vez que muchos lo veían admitir algo así. La transformación no estaba completa, pero algo había cambiado para siempre. La noche que comenzó como un desafío, ahora terminaba en reverencia. Pero ¿qué pasaría al día siguiente? El impacto de ese evento aún se extendería por los pasillos, las aulas y los corazones de todos los que estuvieron allí. Y esta es la parte que necesitas ver, porque aquí es donde la historia cobra un nuevo sentido y muestra que cuando Dios decide actuar, nadie queda indiferente. A la mañana siguiente, los pasillos de la universidad estaban llenos de murmullos y comentarios sobre lo que había sucedido en el patio. Comenzaron a circular videos en los grupos de mensajes, mostrando la fogata apagándose sola, el momento en que Miguel cayó de rodillas y la oración de Julia. Los que no habían estado presentes se mostraban intrigados, preguntando si todo era real o si había algún truco. Daniel despertó temprano, el corazón aún acelerado. Pasó unos minutos sentado al borde de la cama, recordando cada detalle de la noche anterior. El peso que cargaba parecía haberse arrancado de su alma, pero al mismo tiempo una nueva sensación lo inquietaba. Ya no era vacío, era una necesidad de entender lo que había pasado. Tomó la Biblia que había resistido al fuego
con las orillas aún chamuscadas, y la miró como quien sostiene algo valioso. Pasó algunas páginas sin saber por dónde empezar, hasta que sus ojos se detuvieron en una frase: «Me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón». Fue como si esas palabras hubieran sido escritas para él. En el campus, la reacción fue mixta. Algunos se burlaban, diciendo que todo no era más que coincidencia o histeria colectiva. Otros, sin embargo, estaban profundamente conmovidos. Personas que nunca habían hablado de fe comenzaron a preguntar sobre Dios, sobre la oración y el significado de lo que había pasado. Julia fue buscada por varios compañeros que querían hablar con ella, contar sus propias historias e incluso pedir oración. Un grupo de estudiantes sugirió organizar una reunión abierta en el patio para compartir lo que sintieron esa noche. El ambiente que antes era de provocación ahora parecía de expectativa. Daniel pasó el día en silencio, reflexionando. Recordó cada debate, cada palabra que había usado para ridiculizar la fe de otros. Por primera vez sintió vergüenza, no porque alguien lo hubiera humillado, sino porque algo dentro de él reconocía que se había equivocado. Decidió ir a ver a Julia esa misma tarde. La encontró sentada bajo un árbol, leyendo. Cuando se acercó, ella sonrió, como si lo hubiera estado esperando. «No sé qué me pasó ayer», le dijo, «pero sé que ya no soy el mismo». Julia cerró el libro y respondió: «Esto es solo el comienzo, Daniel. Cuando Dios nos toca, no podemos seguir siendo iguales». Esa frase quedó resonando en él. En los días siguientes, el movimiento fue creciendo. Más estudiantes comenzaron a reunirse para orar en el patio. Miguel, que antes era conocido por ser uno de los más burlones, ahora hablaba con otros alumnos sobre lo que había sentido, diciendo que no podía explicarlo, pero sabía que algo real había sucedido. Incluso los profesores comenzaron a comentar. Una profesora de literatura que estuvo presente aquella noche contó a sus alumnos que nunca había visto a un grupo de jóvenes tan impactado por algo espiritual. La historia llegó hasta la dirección de la universidad, que decidió no sancionar al grupo por el incendio, entendiendo que todo había terminado de manera pacífica. Mientras tanto, Daniel sentía que cada día era diferente. Comenzó a alejarse de algunos hábitos que antes le parecían normales. Las fiestas que solía disfrutar ya no le sabían igual. El placer de ridiculizar la fe de otros simplemente desapareció. En su lugar, nació una curiosidad casi infantil de conocer más sobre aquello que antes despreciaba. Cada noche, al llegar a su habitación, abría la Biblia y leía algunos versículos. A veces lloraba solo, sin entender muy bien por qué, pero sentía una paz que nunca había experimentado. El efecto comenzó a ir más allá del campus. Personas de fuera empezaron a asistir a las reuniones de oración, atraídas por los relatos que circulaban en las redes sociales. Algunos padres se acercaron a los estudiantes para agradecer, diciendo que sus hijos estaban más tranquilos, más respetuosos y hasta más dedicados a los estudios. Era como si un viento nuevo soplara sobre toda la comunidad académica. Julia, al ver todo aquello, daba gracias a Dios en silencio por haber tenido el valor de arrodillarse esa noche. Pero la transformación más profunda aún estaba ocurriendo dentro de Daniel. Sabía que no bastaba con sentir emoción, tenía que tomar una decisión. Pasó días luchando consigo mismo, entre el deseo de rendirse por completo y el miedo a ser rechazado por los amigos, que aún se burlaban de todo. Hasta que una tarde lluviosa, mientras caminaba por el patio, vio de nuevo el círculo de oración. Los cantos sonaban suaves, mezclándose con el ruido de la lluvia. Se detuvo, dudó, y luego se sentó en el suelo junto a ellos. Por primera vez, oró en voz alta, pidiendo perdón por haber despreciado la fe de tanta gente.
Las lágrimas se mezclaron con el agua de lluvia y sintió algo como un abrazo invisible, una certeza de que ya no estaba solo. Aquella noche, algo diferente se sentía en el aire. El patio estaba más lleno que nunca, no solo de estudiantes, sino también de curiosos que habían oído hablar de lo que había ocurrido en los últimos días. Daniel llegó temprano, sosteniendo la Biblia chamuscada que se había convertido en un símbolo para él. Al ver a Julia y a los demás reunidos, respiró hondo y entró en el círculo sin dudar. La llovizna fina que caía parecía lavar el suelo y el corazón de cada persona presente. Cuando se hizo el silencio, Daniel se puso de pie y comenzó a hablar, su voz firme pero cargada de emoción. Yo estuve aquí aquella noche. Fui uno de los que provocó todo esto. Para mí, quemar esos libros era solo una forma de demostrar que nadie mandaba en mí. Pero Dios no respondió con ira, respondió con algo que no puedo explicar. Desde ese día, todo en mí ha cambiado. Ya no encuentro placer en burlarme de la fe de otros. Al contrario, quiero conocer a ese Dios que resistió mi desafío. Las palabras de Daniel resonaron en el patio y muchos comenzaron a llorar. Miguel, conmovido, se levantó y dijo: yo también estaba perdido y Dios me encontró aquella noche. Me mostró que incluso cuando me burlaba, Él todavía me amaba. El ambiente se volvió de pura reverencia. Julia entonces propuso que todos se unieran en oración. Allí, en medio de la universidad, decenas de estudiantes se tomaron de las manos y comenzaron a orar juntos, algunos por primera vez en su vida. El sonido de las voces se mezclaba con la lluvia, creando una melodía única. Los que pasaban por allí se detenían a mirar, algunos solo observando, otros uniéndose al grupo. Era imposible no emocionarse. Daniel se arrodilló y, esta vez, sin miedo de parecer débil, hizo una oración en voz alta. Dios, sé que no lo merezco, pero te necesito. Perdona mis errores, cambia mi vida y ayúdame a vivir de una manera nueva. Al terminar, respiró profundo y sintió un alivio indescriptible. No era solo un momento de emoción, era como si el peso de años se hubiera deshecho. Julia se acercó, puso la mano en su hombro y sonrió. Bienvenido de vuelta a casa. Ese simple gesto hizo que varios de los que observaban lloraran. En los días siguientes, lo que comenzó como una pequeña reunión se transformó en algo mucho más grande. Profesores empezaron a aparecer, algunos solo para escuchar, otros para compartir sus propias experiencias. Un profesor de historia, conocido por su escepticismo, confesó que nunca había presenciado algo tan fuerte y que estaba replanteando muchas de sus creencias. El comedor de la universidad se convirtió en un punto de encuentro para conversaciones sobre espiritualidad. Lo que antes era motivo de burla se volvió inspiración. El movimiento creció tanto que los propios estudiantes organizaron una noche especial de alabanza en el patio. Hubo música, testimonios y un ambiente de esperanza que contagiaba incluso a los más resistentes. Daniel contó de nuevo su historia, esta vez con un brillo en los ojos y sin vergüenza de decir que ahora seguía la fe que antes ridiculizaba. No se convirtió en alguien perfecto de la noche a la mañana, pero su cambio era visible, y eso inspiraba a otros a buscar algo más grande. Y ahora quiero hablar contigo, que estás viendo esta historia. Tal vez te identifiques con Daniel. Tal vez alguna vez te burlaste de cosas que hoy comienzan a tener sentido. Tal vez estés en el lugar de Julia, intentando ser una luz en medio de tantos desafíos. O tal vez seas como Miguel, alguien que fue tocado de una manera que no puede explicar. Quiero invitarte a escribir en los comentarios lo que esta historia despertó en ti. Puede ser una palabra, una frase o incluso tu propio testimonio. Cuando compartes, ayudas a otras personas que lo leerán
y que tal vez estén pasando por lo mismo que tú pasaste. Y si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te habló de alguna manera. Así que forma parte de esta comunidad de fe y esperanza. Suscríbete al canal ahora, no como un simple clic, sino como un paso para continuar este camino de transformación con nosotros. Activa la campanita para no perder el próximo video, porque cada historia aquí es una invitación a comenzar de nuevo. Y antes de irte, quiero orar por ti. Señor, oro por cada persona que vio esta historia. Que sientan tu presencia ahora mismo, que encuentren paz para sus batallas y fuerza para seguir. Que los corazones sean sanados, las familias restauradas y que tu amor sea real para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora te toca a ti. Escribe en los comentarios cómo esta historia tocó tu vida y lo que aprendiste con ella. Llenemos este espacio de esperanza y mostremos que aún hay fe, amor y compasión en este mundo. Porque el milagro no termina aquí. Puede comenzar en ti, hoy.